Imagina que despiertas en medio de una selva tan densa que el sol apenas logra tocar el suelo. El aire pesa, está cargado de humedad, de insectos y de un calor que se mete en los pulmones como vapor. A tu alrededor no hay calles, no hay señales, no hay nada que reconozcas. Hay pirámides que se elevan por encima de los árboles. Hay gente que camina con una seguridad que tú no tienes. Hay rituales que no entiendes, leyes que desconoces y una ciudad que funciona con una lógica tan distinta a la tuya que en menos de un día podrías cometer un error que te costaría la vida. Eso es exactamente lo que pasaría si aparecieras sin preparación dentro de una ciudad maya en su momento de mayo era esplendor. Estamos hablando del periodo clásico maya, que abarca aproximadamente desde el año 250 hasta el 900 de nuestra era. En ese intervalo de tiempo, mientras Europa vivía lo que muchos llaman la Alta Edad Media y el Imperio Romano de Occidente, ya era historia. En la península de Yucatán, en los altos de Guatemala, en Belice, en Chiapas y en Honduras, florecían ciudades que tenían sistemas de agua, astronomía de precisión, mercados organizados, jerarquías sociales complejas y una religión que permeaba absolutamente cada aspecto de la vida cotidiana. No eran tribus dispersas en la selva, eran metrópolis. Tikal llegó a tener entre 60.0 y 90.0 habitantes en su núcleo urbano, con zonas de influencia que podrían haber alcanzado los 200.0 Ancalakmul. Su rival histórica era igual de imponente, Palenque, con su arquitectura, que todavía hoy deja sin palabras a los arqueólogos, era un centro político y ceremonial de primer orden. Lo que hace a estas ciudades tan impresionantes y al mismo tiempo tan peligrosas para alguien que llegara sin saber nada, es que todo en ellas tenía un significado. La dirección en que caminabas importaba, el color de tu ropa importaba, a quién mirabas a los ojos y cuánto tiempo lo hacías. Podía ser una señal de respeto o un insulto grave, dependiendo del contexto. Los mayas no separaban lo sagrado de lo cotidiano de la forma en que lo hacemos hoy. Para ellos, cada amanecer era una negociación cósmica. El sol no salía solo porque sí, salía porque los sacerdotes habían cumplido con los rituales necesarios para que eso ocurriera. Si interrumpías eso, si llegabas al lugar equivocado, en el momento equivocado, las consecuencias no eran simbólicas. El territorio maya no era un bloque uniforme, era un mosaico de ciudades de estado que competían entre sí, que hacían alianzas, que se declaraban la guerra, que se casaban diplomáticamente y que a veces se destruían mutuamente de formas bastante brutales. No había un solo rey maya, no había una capital unificada. Había docenas de centros de poder, cada uno con su propio gobernante, el Ayao o Cajul, Ayao, el señor divino, y con sus propias reglas, sus propios dioses, patronos y sus propias tensiones internas. Llegar a una de estas ciudades sin entender ese contexto político era como caer en medio de un juego de ajedrez, sin saber cuáles son las piezas, cuál es el bando que te corresponde. El clima tampoco te daría tregua. La región maya tiene una estación de lluvias que puede extenderse de mayo a octubre, con precipitaciones que en algunas zonas superan los 2.0 milímetros anuales. Durante esos meses, el calor húmedo es constante, el suelo se vuelve barro, los ríos crecen y las enfermedades que transmiten mosquitos e insectos se multiplican de forma exponencial. En la estación seca, el problema es el opuesto en la escasez de agua. Era una amenaza real en muchas ciudades, especialmente las del norte de Yucatán, donde no hay ríos superficiales. Los mayas construyeron sistemas de almacenamiento llamados chultunes, depósitos subterráneos tallados en la roca, amenos, y dependían de cenotes, esas formaciones naturales de agua que los consideraban entradas al inframundo. Tomar agua de un cenote sin permiso o en el momento equivocado del calendario ritual podía tener consecuencia. Y aquí está el primer punto que tienes que entender. Si quieres sobrevivir, incluso unas pocas horas
En esta ciudad, los mayas tenían no uno, sino varios calendarios funcionando al mismo tiempo. El Job era el calendario solar de 365 días dividido en 18 meses de 20 días, más un periodo de 5 días, considerado peligroso y de mal augurio, llamado Web. El Solken era el calendario ritual de 260 días, usado para determinar el destino de las personas desde su nacimiento, planificar guerras, bodas, siembras y sacrificios. Cuando los dos calendarios se combinaban, producían la rueda calendárica, un ciclo de 52 años que marcaba los grandes ritmos de la vida pública y religiosa. Cada día tenía un nombre, un número y una energía particular. Hacer algo en el día equivocado no era solo mala suerte, era un acto de ignorancia que podía interpretarse como desprecio hacia los dioses. Y eso, en una sociedad donde los gobernantes eran considerados intermediarios entre el mundo humano y el divino, tenía consecuencias muy concretas. Si estás leyendo esto desde tu ciudad, desde tu departamento o desde donde sea que estés en este momento, quiero que te tomes un segundo y pienses en la última vez que no entendiste las reglas no escritas de un lugar nuevo. Ahora multiplica esa incomodidad por 1000. Agrega un sol que quema, hambre, sed y la posibilidad de que alguien interprete tu confusión como una amenaza. Eso es apenas el comienzo de lo que enfrentarías. ¿Ya te suscribiste al canal? Porque esto apenas empieza y lo que viene en los próximos minutos sobre los rituales, la comida, la guerra y la estructura social de estas ciudades va a cambiar la forma en que ves la historia de México y de toda Mesoamérica. Si todavía no lo hiciste, este es el momento. Y si ya eres parte de esta comunidad, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad de México o del mundo nos estás viendo hoy, porque nos gusta saber quién está del otro lado de la pantalla. Antes de poner un pie dentro de cualquier ciudad maya del periodo clásico, necesitas entender algo que no tiene equivalente exacto en el mundo moderno. En la sociedad maya no era solo jerárquica, era cosmológica. Es decir, la posición que ocupabas en la sociedad no era simplemente el resultado de la familia en que nacías o de la riqueza que acumulabas. Era el reflejo de tu lugar en el orden del universo, sancionado por los dioses, registrado en los astros y confirmado por el día en que llegaste al mundo. Intentar moverse fuera de ese lugar asignado no era una ambición legítima, era una transgresión. En la cima de esta estructura estaba el Kujal Asha, que se traduce aproximadamente como Señor Sagrado o Señor Divino. Este no era un rey en el sentido europeo medieval, alguien que gobernaba por derecho de conquista o por herencia dinástica simple. Era un intermediario entre los humanos y los dioses, un ser que, literalmente, encarnaba la autoridad del cosmos sobre la tierra. Sus decisiones no se cuestionaban en público. Sus acciones en ceremonias y rituales eran la garantía de que el ciclo agrícola continuaría, de que las lluvias llegarían a tiempo, de que el sol seguiría saliendo. Cuando un gobernante maya era derrotado en la guerra y capturado por una ciudad rival, la humillación que seguía era total y calculada. Lo presentaban públicamente doblado, arrodillado, con su tocado de poder arrancado de la cabeza. Porque quitar el tocado era despojar al enemigo de su identidad sagrada, era demostrar que sus dioses lo habían abandonado. Debajo de la yo estaba la nobleza, los Sahal y los Kujan, que eran administradores, guerreros de alto rango, sacerdotes y funcionarios que manejaban los asuntos cotidianos de la ciudad. Estos hombres y mujeres vivían en complejos residenciales de piedra cerca del centro ceremonial. Tenían acceso a bienes de lujo que el resto de la población no podía tocar: plumas de quetzal, jade, cacao en grandes cantidades, telas finas de algodón teñidas con colores que requerían procesos de producción laboriosos. El jade no era una piedra preciosa más,
Era literalmente el material del que estaban hechas las almas de los gobernantes y de los nobles. Cuando moría un aristócrata maya importante, a veces se colocaba un disco de jade en su boca, porque ese era el material con el que el alma viajaba al inframundo y podía presentarse ante los señores de Xibalbá con dignidad. Luego venían los artesanos especializados, los escribas y los comerciantes de larga distancia. Los escribas merecen mención aparte, porque en la sociedad maya, el conocimiento de la escritura glífica no era un oficio cualquiera, era un don divino. El dios del conocimiento y la escritura era Hunbats, o el dios mono, y los escribas se consideraban sus representantes terrenos. Ser escriba era pertenecer a un grupo especializado con sus propios rituales, sus propios guardianes espirituales, y una posición social que, aunque no alcanzaba la nobleza, estaba muy por encima del común de la gente. Los códices que producían esos libros de papel, amate doblados en acordeón y pintados con pigmentos de colores, eran objetos sagrados que contenían el conocimiento astronómico, calendárico y ritual de la civilización. Los comerciantes de larga distancia, llamados polem, tampoco eran simples vendedores. El comercio maya conectaba ciudades que estaban a cientos de kilómetros de distancia. La obsidiana llegaba desde volcanes de Guatemala hasta costas del Golfo de México. Las conchas marinas del Caribe aparecen en tumbas de sitios en el interior de la selva. El cacao, que en muchas ciudades funcionaba literalmente como moneda, se producía en regiones específicas y se distribuía por rutas comerciales, controladas y protegida. Un polom no era alguien que simplemente compraba barato y vendía caro. Era un agente diplomático informal, un recopilador de información política, alguien que sabía lo que estaba pasando en otras ciudades antes de que los mensajeros oficiales llegaran. Y en la base de todo esto estaban los agricultores, los cargadores, los trabajadores que construyeron con sus manos las pirámides, los juegos de pelota, los acueductos y las calzadas blancas de piedra caliza, llamadas sacbes, que conectaban los centros ceremoniales dentro de las ciudades y a veces entre ciudades. Estos hombres y mujeres pagaban tributo en trabajo y en productos. Las grandes construcciones de las ciudades mayas no se hicieron con esclavos, en el sentido que imaginamos, aunque la esclavitud existía como institución. Se hicieron en gran parte con trabajo comunal obligatorio, una forma de tributo que todos debían a la élite y a los dioses. Negarse no era una opción real. Si apareces de la nada en esta ciudad y no puedes demostrar a qué grupo perteneces, si no tienes los marcadores corporales correctos, si no llevas la ropa adecuada, si no sabes comportarte de la forma esperada para alguien de tu posición, hay una buena probabilidad de que te identifiquen rápidamente como un extraño. Y en una sociedad que estaba constantemente en tensión con ciudades vecinas y que capturaba prisioneros de guerra para usarlos en rituales. Ser un extraño sin afiliación reconocible era una situación muy delicada. Los marcadores físicos de la identidad social no eran opcionales. Los bebés de las familias nobles tenían la cabeza modelada con tablillas durante los primeros meses de vida para producir una forma craneal alargada que los distinguía visualmente del resto de la población. El estrabismo también era considerado bello y se inducía artificialmente en niños de élite colgando pequeños objetos frente a sus ojos en los primeros meses. Los tatuajes, las escarificaciones, las joyas de jade, concha y pirita, la forma de llevar el cabello, todo comunicaba quién eras, de dónde venías y qué podías o no podías hacer dentro de los límites de la ciudad. El hambre llegaría más rápido de lo que crees, no porque la comida no existiera en estas ciudades, sino porque el acceso a ella dependía de un sistema de distribución que tú, como recién llegado sin identidad ni afiliación conocida, simplemente no podrías navegar con facilidad. Los mercados mayas eran espacios vivos, organizados y regulados, donde la transacción más simple requería conocer las reglas del intercambio, los equivalentes en cacao, las jerarquías de los productos
y los momentos del día en que ciertas transacciones eran apropiadas. El cacao es el punto de partida para entender la economía cotidiana. Las semillas de cacao funcionaban como la unidad monetaria más común en muchas ciudades del periodo clásico. Con cacao se compraba comida en el mercado, se pagaban servicios, se negociaban intercambios de productos. La cantidad de cacao que una persona poseía era un indicador directo de su capacidad económica, y falsificar semillas de cacao, vaciándolas y rellenándolas con tierra, era un delito conocido que los mercaderes experimentados sabían detectar. El cacao también se consumía como bebida, pero no de la forma dulce y cremosa que conocemos hoy. Era una preparación espumosa, a veces mezclada con chile, con maíz fermentado, con achiote, para darle color rojo, o con vainilla. Se consumía fría o a temperatura ambiente, y era un producto de élite en su versión más elaborada, aunque versiones más simples circulaban entre la población general. La base de la dieta era el maíz, y esto no es una simplificación. El maíz, para los mayas, no era solo un alimento, era la sustancia de la que estaban hechos los seres humanos, según su cosmología. El Popol Vuh, el texto Caíche, que recopila mitos de origen mesoamericanos, describe cómo los dioses intentaron crear a los humanos primero de barro, luego de madera, y finalmente tuvieron éxito con masa de maíz. Comer tortillas, tamales o pozol no era solo alimentarse, era, en cierta medida, un acto que conectaba con el origen mismo de la humanidad. Las mujeres comenzaban a moler maíz antes del amanecer. El proceso de nixtamalización, que consiste en cocer el maíz con cal antes de molerlo, mejoraba su valor nutritivo y era conocido por estas culturas desde hacía siglos. El sonido de los metates en acción al rayar el alba era parte del paisaje sonoro constante de cualquier barrio residencial. A ese núcleo de maíz se añadían frijoles, calabaza, chiles en muchas variedades, tomates, quelites y hierbas, así como frutas como el mamey, el zapote negro, el aguacate y la papaya. La proteína animal venía de fuentes que hoy nos resultan poco convencionales. El pavo doméstico era común. Los perros cuintle eran criados específicamente para consumo. Los venados se cazaban y eran también animales de valor ritual. Los peces de agua dulce y los moluscos costeros llegaban a través de las redes comerciales. Y los insectos, como los chapulines, las hormigas chicatanas y las larvas diversas, eran fuentes de proteína perfectamente normales y apreciadas. Los mercados se ubicaban generalmente en las plazas adyacentes a los centros ceremoniales. Las fuentes disponibles, incluyendo descripciones de mercados del periodo posclásico como el de Tlatelolco, documentado por los conquistadores españoles, dan una idea de la organización que estos espacios tenían a vendedores por categoría de producto. Precios relativamente estandarizados dentro de la misma ciudad. Inspectores o autoridades del mercado que resolvían disputas. En el mundo maya clásico, la organización era similar, aunque variaba entre ciudades. Llegar a ese mercado sin conocer los protocolos básicos, sin saber cuánto vale qué, sin tener cacao o algún bien de intercambio reconocido, te dejaba en una posición de dependencia absoluta. La vida fuera del mercado también tenía sus ritmos y sus normas invisibles. Las familias vivían en conjuntos residenciales que agrupaban varias estructuras alrededor de un patio central. El patio era el espacio de trabajo, de preparación de alimentos, de socialización cercana. Las estructuras individuales eran relativamente pequeñas y oscuras en su interior, construidas para resistir el calor, con ventilación calculada. Los pisos se barrían con frecuencia. Había un cuidado por la limpieza del espacio doméstico que los arqueólogos han podido documentar a través del análisis de los depósitos de basura, que tienden a concentrarse en zonas específicas y no dispersarse aleatoriamente. Esto sugiere una gestión del espacio ordenada y consciente. El baño ritual
en el temazcal, una estructura de vapor que aún sobrevive en comunidades indígenas de México. Era parte de la higiene y también de la preparación ritual antes de ceremonias importantes. El cuerpo limpio no era solo una cuestión de salud, era una condición para acercarse a lo sagrado, y en una ciudad donde lo sagrado estaba en todas partes. Eso significaba que la limpieza ritual era una práctica frecuente para quienes participaban activamente en la vida religiosa de la comunidad, que era básicamente todo el mundo en distintos grados. El tiempo libre, como concepto, no existía de la forma en que lo entendemos hoy. Las actividades de ocio, la música, el baile, los juegos, estaban todos integrados en el calendario ritual. Las fiestas correspondían a momentos del calendario agrícola y ceremonial. Tocar un tambor, bailar con determinada vestimenta, cantar ciertos cánticos. Todo eso era parte del mantenimiento del orden cósmico, no simplemente entretenimiento. Si apareces en medio de una celebración sin conocer los pasos, los ritmos o el papel que corresponde a cada participante, tu presencia confusa podría interpretarse no como torpeza, sino como algo mucho más serio. Llegamos al punto que más incomoda a la sensibilidad moderna, y es necesario abordarlo sin rodeos, porque ignorarlo sería deformar la historia. Los sacrificios rituales en la civilización maya no eran actos de barbarie sin sentido. Eran el mecanismo central a través del cual la sociedad maya mantenía su contrato con el cosmos. Eso no los hace aceptables desde una ética contemporánea, pero sí los hace comprensibles desde una lógica interna que tenemos la obligación de entender si queremos hablar honestamente de esta civilización. El concepto clave es el de deuda sagrada. Los mayas creían que los dioses habían sacrificado parte de su propia sustancia para crear a los seres humanos y el mundo que habitaban. Eso generaba una deuda que los humanos estaban obligados a pagar. El medio de pago era la sangre y la vida. No cualquier sangre y no cualquier vida, sino ofrendas específicas, en momentos específicos, para propósitos específicos. El autosacrificio, es decir, el derramamiento de sangre propia, era practicado por la élite con mayo. Era frecuencia que el sacrificio de otras personas. Los gobernantes se perforaban la lengua, las orejas o los genitales con punzones de espina de mantarraya o con instrumentos de obsidiana, y dejaban caer la sangre sobre tiras de papel de corteza que luego quemaban. El humo que ascendía era el vehículo que llevaba la ofrenda a los dioses. Los sacrificios humanos existían y eran practicados, particularmente en momentos de crisis política, al inicio de la construcción de edificios importantes, en la consagración de monumentos y en ceremonias ligadas al calendario. Las víctimas preferidas para los sacrificios más significativos eran los prisioneros de guerra de alto rango, porque su valor ritual era proporcional a su estatus social. Capturar a un guerrero enemigo importante no era solo una victoria militar, era conseguir un material de ofrenda de alta calidad para presentar a los dioses. Por eso las guerras mayas tenían una dimensión que va más allá de la geopolítica puranir. Eran también operaciones de aprovisionamiento ritual. Los edificios que hoy llamamos pirámides eran, en su concepción original, montañas sagradas. El paisaje mesoamericano estaba lleno de significado cosmológico, y donde no había montañas naturales, los mayas las construían. La cima de la pirámide era el lugar más cercano a los planos superiores del cosmos, y el templo que coronaba la estructura era literalmente la casa del dios. No era un espacio público. El interior del templo era oscuro, pequeño, reservado exclusivamente a los sacerdotes y al gobernante. Las grandes ceremonias se celebraban en las plazas frente a las pirámides, con el pueblo congregado abajo, mirando hacia arriba, hacia la figura del sacerdote o el gobernante, que actuaba en la cima como intermediario entre los mundos. Las escalinatas de estas pirámides no estaban diseñadas para ser subidas cómodamente. Eran empinadas y formadas deliberadamente, porque el ascenso
debía ser un esfuerzo, debía costar algo, y en muchos casos, bajar por esas escalinatas, cargando un cuerpo después de un sacrificio, era también parte del ritual. La sangre que corría por los escalones no era un accidente, sino parte del diseño simbólico del espacio. Hoy visitamos esos sitios arqueológicos con ropa cómoda, cámara en mano, y es fácil olvidar que esas piedras fueron escenario de actos que para los participantes tenían la misma gravedad que la que tiene para un creyente moderno estar presente en el momento más sagrado de su fe. Los sacerdotes, los kin o los del sol, eran los especialistas que manejaban el conocimiento astronómico y calendárico necesario para determinar el momento correcto de cada ritual. El observatorio astronómico, del que el ejemplo más conocido es el Caracol en Chichén Itzá, aunque pertenece al periodo posclásico, era una herramienta de trabajo, no un capricho arquitectónico. Los mayas registraron con precisión extraordinaria los ciclos de Venus, los eclipses solares y lunares, y los movimientos de varias constelaciones. El ciclo sinódico de Venus, de 584 días, estaba incorporado en el calendario, y sus fases se asociaban con momentos propicios para la guerra, el comercio y el matrimonio. Si cometes el error de entrar a un espacio sagrado sin autorización, de tocar un objeto ritual, de interrumpir una ceremonia en curso, no hay negociación posible. El sistema de justicia maya no separaba el delito religioso del delito civil de la forma en que lo hacemos hoy. Una transgresión en el espacio sagrado era una agresión contra el orden del cosmos entero, y las consecuencias correspondían a esa gravedad. La guerra era una constante en el mundo maya del periodo clásico, pero funcionaba de una manera que no tiene equivalente directo en nuestra experiencia moderna de los conflictos armados. No era, en la mayoría de los casos, una guerra de exterminio total, ni de conquista territorial masiva, al estilo de los imperios europeos. Era algo más complejo, más ritualizado y, en cierta forma, más personal. Y eso la hacía, para quien caía en el lado equivocado, potencialmente más aterradora. Las ciudades mayas competían por recursos, por rutas comerciales, por acceso a materiales estratégicos como la obsidiana o el sílex de alta calidad, por control sobre poblaciones tributarias y por prestigio político. Las rivalidades podían durar generaciones a la guerra entre Taikol y Calakmul. Las dos grandes potencias del periodo clásico tardío se extendió durante décadas con alianzas cambiantes, victorias alternadas y derrotas que se registraban en monumentos de piedra con un detalle casi periodístico. Los escribas mayas dejaron en las estelas, los dinteles y los tableros de los templos una crónica de guerras que los epigrafistas modernos han ido descifrando con paciencia extraordinaria desde la segunda mitad del siglo XX. Las expediciones militares mayas no eran ejércitos de cientos de miles de hombres moviéndose en formación. Eran, con frecuencia, incursiones nocturnas o de madrugada, ataques rápidos, diseñados para capturar prisioneros específicos antes de que la ciudad atacada pudiera organizar una respuesta efectiva. El elemento sorpresa era esencial. El momento del ataque se calculaba según el calendario a ciertos días. Eran propicios para la guerra, según el sol. Y lanzar una campaña en un día de mal augurio era un riesgo que la mayoría de los comandantes no estaba dispuesto a tomar. Los guerreros de élite llevaban equipos identificables, con tocados elaborados, pieles de jaguar, escudos decorados con los símbolos de su linaje. Su apariencia no era solo intimidante, era informativa, comunicaba a quién representaban y qué rango tenían dentro del orden de batalla. La captura era el objetivo, al menos para los prisioneros de alto valor. Un guerrero que lograba capturar a un noble o a un guerrero importante del bando enemigo adquiría un título, un estatus, un nombre adicional que llevaba el resto de su vida registrado
en los monumentos de su ciudad. Las representaciones de gobernantes, mayas en estelas y dinteles, frecuentemente los muestran con el pie sobre la cabeza de un prisionero postrado, en una pose que comunica de forma inequívoca la relación de poder entre captor y capturado. El prisionero, en esa imagen, no es un ser humano completo, es un trofeo viviente, un objeto ritual que tiene valor mientras permanece vivo y que cumple su función última cuando es ofrendado en el momento ceremonial correcto. Los prisioneros de menor rango podían ser incorporados como esclavos domésticos o como trabajadores en proyectos de construcción. Su vida continuaba, pero en un estado de dependencia absoluta, sin posibilidad de recuperar la libertad por sus propios medios. Los prisioneros de alto rango podían ser mantenidos vivos durante meses o incluso años antes de su sacrificio, especialmente si su muerte se reservaba para un momento calendárico de particular importancia o para coincidir con un evento astronómico significativo. Durante ese tiempo, podían ser exhibidos en ceremonias como demostración del poder de la ciudad que los había capturado. Las armadas mayas usaban lanzas, hachas de piedra, cuchillos de obsidiana, hondas y en algunos casos arcos y flechas, aunque estas últimas eran más comunes en el norte de Yucatán y en el periodo posclásico. Los escudos eran de materiales orgánicos, madera y piel tensada, decorados con los colores y símbolos del linaje del guerrero. No había armadura metálica. La protección dependía de la habilidad, de la velocidad y de los acolchados de algodón que algunos guerreros usaban como ropa de batalla. Los Icajupeli, que ofrecían cierta protección contra los golpes de piedra. Si eres un extraño que aparece sin identidad reconocida en una ciudad que está en tensión militar con una vecina, el problema es inmediato. Tu presencia inexplicable puede leerse como espionaje. Los espías existían en el mundo maya y las ciudades tenían razones para sospechar de extraños que no podían identificarse claramente, sin un aval de alguien con autoridad, sin una historia coherente, sin los marcadores físicos y culturales correctos. La probabilidad de que te detengan y te presenten ante las autoridades como un sospechoso es muy alta. Y el proceso desde ahí hasta convertirte en prisionero de uso ritual depende de qué tan urgentemente la ciudad necesite un candidato para su próxima ceremonia importante. El cuerpo humano, en la cosmología maya, no era una máquina biológica separada del cosmos. Era un mapa del universo en miniatura, con sus propios centros de fuerza, sus propias conexiones con los planos divinos y sus propias vulnerabilidades específicas que los especialistas rituales sabían leer con una precisión que mezcla lo que hoy llamaríamos medicina con lo que hoy llamaríamos espiritualidad, sin que esa distinción tuviera el menor sentido para ellos. Los médicos mayas, los men, eran al mismo tiempo curanderos, sacerdotes menores y especialistas en el conocimiento de las plantas medicinales de la selva. Su formación era larga y combinaba el aprendizaje de las propiedades físicas de cientos de plantas con el conocimiento de los rituales necesarios para activar su poder curativo. Algunos men se especializaban en ciertos tipos de enfermedades, otros en partos, otros en enfermedades de niños. La distinción era más por especialización empírica que por categorías formales de conocimiento médico. El conocimiento botánico que los mayas acumularon a lo largo de siglos es impresionante, incluso desde la perspectiva de la farmacología moderna. Se sabe que usaban el árbol de quina para tratar fiebres, incluyendo probablemente las producidas por la malaria, mucho antes de que la medicina europea descubriera las propiedades de la quinina. Usaban el copal, la resina del árbol bursera, no solo como incienso ritual, sino por sus propiedades antibacterianas reales. Las hojas de algunas especies de datura se usaban en dosis muy controladas como anestésico local. El tabaco
en forma de cigarro grueso. Se usaba aplicado directamente sobre heridas como agente antiséptico y también se fumaba en contextos rituales de comunicación con los espíritus. Sin embargo, la causa de la enfermedad en el marco de pensamiento maya era fundamentalmente diferente a la que maneja la medicina contemporánea. Las enfermedades no tenían origen bacteriano o viral, en su explicación. Eran el resultado de desequilibrios en la relación entre el individuo, su comunidad y el cosmos. Un hombre que había faltado a una obligación ritual podía enfermar porque los dioses lo castigaban. Una mujer que había roto una norma social podía desarrollar una condición que los men identificaban como consecuencia de esa transgresión. Las enfermedades también podían ser enviadas por enemigos que contrataban a especialistas en magia negra, los llamados brujos o itzad, en sentido negativo, para dañar a sus rivales mediante objetos enterrados cerca de su casa, muñecos de cera o rituales realizados en momentos del calendario de especial potencia destructiva. El tratamiento correspondía a esta comprensión causal. Una curación exitosa requería identificar la causa espiritual, realizar los rituales adecuados para resolver el desequilibrio, posiblemente negociar con el espíritu o la fuerza que había causado el daño, y solo entonces aplicar los remedios vegetales correspondientes. Saltarse alguno de esos pasos producía una curación incompleta. El men que no lograba curar a su paciente no había fracasado necesariamente porque el remedio fuera incorrecto. Podía ser que la causa espiritual identificada fuera equivocada o que el ritual no hubiera sido ejecutado con suficiente precisión. Las enfermedades más frecuentes en el entorno tropical de las ciudades mayas incluían las parasitosis intestinales, la malaria en zonas bajas, las infecciones respiratorias en las temporadas de menor temperatura y las enfermedades de la piel producidas por hongos e insectos. La desnutrición era una amenaza real para las clases más bajas en años de mala cosecha. El análisis de restos óseos de sitios arqueológicos muestra indicadores de periodos de escasez crónica en poblaciones de bajo estatus, lesiones en el esmalte dental que corresponden a interrupciones del crecimiento durante la infancia, huesos que muestran curación de fracturas sin inmovilización adecuada, evidencias de anemia para el recién llegado sin inmunidad local. El entorno biológico de una ciudad maya del periodo clásico sería devastador en cuestión de días. Las enfermedades tropicales para las que no tienes resistencia, los parásitos del agua sin tratamiento, los insectos portadores de enfermedades, la comida preparada en condiciones higiénicas radicalmente distintas a las que tu sistema digestivo reconoce. Todo eso actuaría sobre tu cuerpo con una rapidez que ninguna cantidad de ingenio cultural podría contrarrestar. Y si tienes la mala fortuna de enfermar, el tratamiento que recibirías en caso de que alguien tuviera razones para tratarte sería una combinación de plantas medicinales reales mezcladas con rituales que necesitan tu cooperación activa para funcionar, al menos en la lógica del sistema. Hay un momento específico en la historia de las ciudades mayas del periodo clásico que los arqueólogos han llamado con una palabra que suena definitiva, pero que esconde décadas de debate: el colapso. Entre los años 800 y 1000 de nuestra era. Las grandes ciudades del sur, las que representaban el pico del poder político y artístico de la civilización maya clásica, fueron abandonadas una tras otra en un proceso que todavía no se comprende completamente y que es en sí mismo uno de los misterios arqueológicos más apasionantes del continente americano. Tikal, que había sido una de las ciudades más poderosas del mundo maya durante siglos, dejó de erigir monumentos fechados después del año 869. La última estela conocida de Calakmul data de 909 Ancopan. En Honduras, registra su última construcción monumental alrededor del año 820, ciudad tras ciudad. La actividad constructiva se detiene
los monumentos dejan de inscribirse y los análisis de paleodemografía, basados en la cantidad y el tipo de restos encontrados en los niveles de ocupación de los sitios, muestran una reducción drástica de la población. No fue una desaparición instantánea, fue un proceso de décadas, que en algunos sitios se extendió por más de un siglo, pero cuyo resultado fue el mismo. Millones de personas abandonaron ciudades que sus antepasados habían construido durante generaciones. Las causas que los investigadores han propuesto son múltiples y probablemente todas correctas, en diferentes proporciones, según el sitio. La sobreexplotación agrícola del entorno es una de las más documentadas. La expansión agrícola necesaria para sostener a poblaciones de decenas de miles de personas en ciudades relativamente concentradas llevó a la deforestación masiva de amplias regiones. Los análisis de sedimentos en lagos y lagunas cercanas a sitios del periodo clásico muestran una aceleración de la erosión del suelo que corresponde exactamente a los periodos de mayor densidad poblacional. Sin árboles, el suelo se pierde con las lluvias. Sin suelo, las cosechas fallan. Sin cosechas, las ciudades no pueden sostenerse. La sequía prolongada es otra causa ampliamente documentada. Estudios de estalagmitas de cuevas de la región, que actúan como archivos climáticos precisos, muestran períodos de sequía inusual que coinciden con el colapso de ciudades específicas. Entre los años 800 y 1000, la región maya experimentó al menos 3 episodios de sequía severa y prolongada que habrían reducido drásticamente la producción agrícola y el acceso al agua. Para ciudades del norte de Yucatán, que dependían enteramente de la lluvia y del agua almacenada en cisternas y cenotes, una sequía de varios años consecutivos era directamente existencial. Las guerras internas también jugaron un papel. El periodo clásico tardío estuvo marcado por una intensificación de los conflictos entre ciudades. Las inscripciones de varios sitios documentan guerras, capturas, destrucciones de monumentos enemigos, lo que los epigrafistas llaman axing events en inglés. Eventos en que se destruyen simbólicamente los monumentos y la memoria del gobernante derrotado. Esta espiral de conflictos consumía recursos, diezmaba poblaciones productivas, interrumpía las redes comerciales que mantenían el flujo de bienes esenciales y erosionaba la legitimidad de gobernantes que ya no podían garantizar ni la seguridad ni la prosperidad de su ciudad. Lo que hace particularmente interesante el colapso maya es que no fue el fin de la civilización maya. Eso es un error que se repite con frecuencia. El norte de Yucatán continuó activo durante el periodo posclásico, con ciudades como Chichén, Itzá, Uxmal y posteriormente Mayapán. Y cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, encontraron decenas de estados mayas en funcionamiento con sus propias jerarquías, sus propios rituales, sus propios escribas. Los mayas no desaparecieron. Sus descendientes directos viven hoy en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, en números que superan los 6 millones de personas, muchas de las cuales mantienen vivas lenguas, tradiciones y conocimientos que tienen raíces en ese periodo clásico que hemos estado explorando. Lo que colapsó fueron las ciudades específicas, los sistemas políticos centralizados, las élites que construían pirámides y levantaban estelas, el conocimiento agrícola, el manejo de plantas medicinales, los sistemas de parentesco, partes del conocimiento calendárico, muchos elementos de la cosmología. Todo eso sobrevivió en las comunidades que continuaron existiendo, adaptándose, migrando y reorganizándose en formas menos visibles arqueológicamente, pero igualmente reales. El colapso no fue el final. Fue una transformación radical que todavía no entendemos completamente, y es probable que no lo hagamos nunca del todo, porque la arqueología recupera huesos y piedras, pero no siempre puede recuperar las razones que llevaron a millones de personas
a tomar la decisión de abandonar la ciudad, donde habían nacido, y caminar hacia un horizonte incierto. Existe algo que los mayas hicieron con el tiempo que ninguna otra civilización mesoamericana llevó al mismo nivel de elaboración. Teórica lo midieron con una obsesión que iba más allá de la practicidad agrícola o política. Para los mayas, el tiempo no era un recurso que se administraba, era una fuerza viva que tenía personalidad, que favorecía ciertas acciones y prohibía otras, que se repetía en ciclos, pero nunca de forma idéntica, porque cada repetición añadía una nueva capa de significado sobre la anterior. Esta relación con el tiempo es uno de los legados más originales de esta civilización y uno de los menos comprendidos por quienes se aproximan a ella desde fuera. El calendario de cuenta larga, que es el que midió el tiempo en las inscripciones monumentales del periodo clásico, no funcionaba con la misma lógica que el calendario gregoriano que usamos hoy. No era un sistema de conteo lineal que avanza hacia un futuro indefinido. Era un sistema de ciclos anidados que se referenciaban mutuamente, donde cada fecha era simultáneamente un punto en múltiples ciclos de diferente duración. La fecha que muchos en el mundo moderno conocieron en el contexto del supuesto apocalipsis de 2012. El fin de un Bakatún, el ciclo de aproximadamente 394 años, no era para los mayas un punto final, sino el cierre de un ciclo y el inicio de otro. La inscripción del monumento 6 de Tortuguero, que se cita frecuentemente en ese contexto, habla de lo que ocurrirá cuando ese ciclo cierre. No de una destrucción del mundo, sino de la aparición de una deidad específica. El Apocalipsis de 2012 fue una proyección moderna sobre un sistema de pensamiento que nunca lo contempló. Los glifos mayas son otro legado que tardó décadas en ser descifrado y cuya decodificación transformó completamente la comprensión que teníamos de esta civilización hasta mediados del siglo XX. La posición académica dominante sostenía que los glifos mayas registraban principalmente información astronómica y calendárica, y que las figuras representadas en los monumentos eran sacerdotes o deidades, no personas históricas reales. Fue el trabajo del lingüista ruso Yuri Norazov, quien en 1952 demostró que el sistema de escritura maya era en parte fonético, el que abrió la puerta a una comprensión radicalmente diferente. Norazov trabajó desde Leningrado con fotografías de los 3 códices mayas supervivientes, sin acceso directo a los sitios arqueológicos, en una época en que la Guerra Fría hacía que su trabajo fuera ignorado o activamente desacreditado por investigadores occidentales, por razones que tenían más que ver con política que con lingüística. Cuando las inscripciones comenzaron a leerse correctamente, lo que se encontró fue historia, nombres de gobernantes reales, fechas de nacimiento, de ascensión al trono, de matrimonios diplomáticos, de guerras ganadas y perdidas, de rituales específicos realizados en días específicos. Las estelas que antes parecían representaciones simbólicas resultaron ser monumentos autobiográficos, declaraciones de poder en piedra que los gobernantes erigían para comunicar a sus contemporáneos y a sus descendientes quiénes eran y qué habían hecho. Las ciudades mayas eran, entre otras cosas, archivos de historia tallados en la roca, y solo hasta que aprendimos a leerlos comenzamos a entender lo que realmente había ocurrido en ellas. Hoy los sitios arqueológicos mayas de México, Guatemala, Belice y Honduras reciben millones de visitantes cada año. Chichén Itzá es una de las maravillas del mundo moderno, según la lista votada en 2007. Palenque, Uxmal, Yaxchilán, Bonampak, con sus murales de colores extraordinariamente conservados. Tulum, sobre su acantilado, frente al Caribe. Todos esos sitios son testimonio de una civilización que durante siglos fue malentendida, subestimada y romantizada de formas que hacían más daño que ignorancia. La arqueología maya es hoy una de las disciplinas
más activas del continente, con nuevas herramientas como el LiDAR, un sistema de detección remota por láser, que en los últimos años ha revelado ciudades enteras ocultas bajo la selva que nadie sabía que existían. En 2018, un proyecto de LiDAR en Guatemala reveló una red de más de 60,000 estructuras bajo el dosel forestal del Petén, incluyendo pirámides, sistemas de irrigación, calzadas y barrios residenciales, que multiplicaron por varios factores las estimaciones anteriores sobre el tamaño de las ciudades clásicas. Y las comunidades mayas vivas de hoy son parte inseparable de este paisaje. No son el pasado, son el presente. Los hablantes de Tzeltal, Tzotzil, Xol, Yucateco, Cahiche, Mem y otras lenguas mayas son ciudadanos contemporáneos de México, Guatemala y el resto de la región, que cargan consigo conocimientos, narrativas y formas de entender el tiempo y el cosmos que tienen raíces en ese periodo que hemos estado recorriendo en este relato. Algunos de esos conocimientos están siendo documentados colaborativamente por investigadores y comunidades. Otros se están perdiendo a medida que las lenguas se reducen y las generaciones más jóvenes migran hacia contextos urbanos donde la transmisión del conocimiento tradicional se interrumpe. No habría sobrevivido ni 24 horas en una ciudad maya del periodo clásico. Eso es probablemente cierto, pero lo que la historia de esa civilización nos dice sobre la capacidad humana de construir sistemas complejos, de leer el cielo, de transformar el maíz en civilización, de registrar el tiempo con una precisión que todavía nos asombra, y de sobrevivir a colapsos que habrían terminado con otras culturas, eso sí puede sobrevivir. Sobrevive en las piedras, en los códices, en los huesos, en las lenguas y en las personas. Y sobrevive en conversaciones como esta, donde alguien se sienta a escuchar lo que las piedras todavía tienen que decir. Si llegaste hasta este punto del video, probablemente eres exactamente el tipo de persona que disfruta de conocer el mundo desde sus raíces más profundas. Este canal existe para eso, para ti, para los que prefieren entender antes que simplemente saber. Suscríbete si todavía no lo has hecho, no para hacernos el favor, sino porque hay mucho más por venir y no queremos que te lo pierdas. Y hay algo que nos gustaría pedirte, algo que va más allá del típico déjanos un comentario. Cuéntanos si en tu familia, en tu comunidad, en tu pueblo o en tu ciudad hay alguna tradición, alguna historia, algún nombre de lugar o alguna costumbre que venga de muy lejos y que nadie sabe bien de dónde salió. Nos interesa lo que tú sabes. Eso también es historia y merece ser contado.